hechura humana, es decir, es algo propiamente humano, y ahí no hay necesidad, ni podemos hablar de leyes, ¿no? Tiene que haber una ley que explique lo que va a pasar mañana, o lo que va a pasar dentro de 5 o 10 o 20 o 100 años, o que explique todo lo que ha pasado hasta ahora. No hay tal. Hay un componente de libertad fundamental en la historia, ¿no? Y eso así lo entienden los protagonistas, y por eso también actúan, y a veces con notables resultados, con notable influencia. Bueno, entonces esta podemos decir que es una definición de la historia en el sentido que define la historia de los protagonistas. Leopold von Ranke. Bueno, es un historiador del siglo XIX que tenía algunas concepciones un poco extremas, ¿no? Él decía, por ejemplo, que solo vale el documento como fuente, saben eso, ¿no? Ustedes lo estudian estos temas, y rechazaba cualquier otra forma de indicio o vestigio que permita inferir al historiador y decir esto ha pasado porque esto me han contado. No, las fuentes orales no tienen valor. Lo único que tiene valor es el texto escrito, eso lo decía claramente, ¿no? Y teniendo en cuenta eso, la historia, dice, es un arte y una ciencia. ¿A qué historia se refiere? De los historiadores. ¿Alguien dice algo contrario? Gran historia. ¿Qué? Estoy pensando en gran historia, pero no estoy seguro. No es la gran historia. ¿Tú vas a venir a hacer clase? Bueno, pues se explica, ¿no? Es, como ha dicho la mayoría, la historia de los historiadores. Obviamente, ¿qué hace un historiador? Hace arte, pero también hace ciencia, según él, fíjense. Bueno, se puede estar de acuerdo, en desacuerdo con él, pero está definiendo no la gran historia, no la historia de los protagonistas, sino está definiendo la historia de los historiadores, es decir, lo que escriben ustedes. Y para que lo que escriban ustedes tenga valor histórico, hay que entender el desarrollo de su trabajo como arte y una ciencia. La parte de ciencia ya le hemos visto que sostienen los idealistas como Collingwood, Bury, Croce, Aron en Francia, Raymond Aron, pero también hoy día la UNESCO reconoce la historia de los historiadores como una ciencia. Y ¿estás grabando, no, Pablo? Qué bien, porque realmente pensé que iba a ser más corto. Y también el manual de Frascati, la historia de los historiadores, es decir, lo que ustedes escriben y se asume que es lo que ha pasado, también pueden equivocarse o tener sesgo, eso hemos dicho, ¿no? Es una ciencia para Lauresto, para Frascati, pero también para los idealistas y en parte para von Ranke, no totalmente, porque dice es un arte. Ahora, el arte para él no consiste en ir a preguntar al informante y decirle, señor informante, dígame qué ha pasado en tal lugar, en tal fecha. No es eso, ¿no? Para Ranke no vale eso. Lo que vale es el documento escrito, y científicamente hay que trabajarlo, pero también, diríamos, con cierto talento propio del historiador. Y esa es la parte artística que también involucra la exposición. Hay historiadores que escriben de manera no muy agradable, ¿no? Pero también hay historiadores que escriben muy bien, da gusto leer, uno se interesa y quiere seguir leyendo y vive lo que está narrando. Ese es el arte, ¿no? El arte del historiador. ¿Sí? ¿Qué dices? Doctor, tal vez puede ser claro ejemplo de Orcíguez Arguedas, la forma de escritura de... Sí, está bien, es una escritura bastante, diríamos, literaria, ¿no? Hay algunos historiadores que buscan lo que se llama la novela histórica, ¿no? Ahora, la novela histórica no es propiamente un género de la historia.
es un género literario, porque tiene la salvedad de que puede haber algún dato que el historiador lo deduce o se inventa. También es posible eso, ¿no? Puede deducirlo de fuentes que apuntan hacia eso, pero que no haya total evidencia, o finalmente le da un cierto enfoque dramático, ¿no? Las películas que dicen basada en hechos reales tienen esa característica, ¿no? Todas las películas que dicen basada en hechos reales deben tener un guión dramático, porque si no, no interesa mucho, ¿no? Parece aburrido. En cambio, cuando tiene un guión dramático, interesa más al público, pero ese drama, bueno, es ficcional. Entonces, aunque esté basado en hechos reales y el mensaje de fondo sea el que realmente haya sucedido, hay también un estilo dramático del guión que se hace con fines comerciales, ¿no? Y un poco pasa eso en la novela histórica, ¿no? Que debe tener una base real, pero también es necesario un, diríamos, condimento dramático, ¿no? Para hacer más atractivo el producto ficcional. Ahora bien, en el caso de Ranke, no hay ninguno de los dos, no es válido ninguno de los dos ejemplos, ¿no? El arte del historiador no radica en que sea un novelista que haga el género novela histórica, tampoco que se escriba un guión muy dramático, no. El arte del historiador está en hacer que su narración, basada siempre en documentos, eso es lo importante, ¿no? Siempre basada en documentos, tenga un componente no ficcional, que puede ser dramático, pero que se sabe que el drama pasó, no que es una inferencia o un añadido del autor, del escritor, ¿no? Entonces, tiene que ser eminentemente científica, con un estilo dramático artístico, pero no creativo ficcional, sino sujeto siempre a la fuente, y la fuente es el texto escrito. Entonces aquí tenemos la definición de la historia, pero de la historia de los historiadores, no de la gran historia, tampoco de la historia de los protagonistas. Johann Gustav Droysen. La historia es lo que la humanidad sabe de sí misma, su certidumbre. ¿Qué historia es esta? ¿Qué? Desde mi perspectiva es de los historiadores. De los historiadores. ¿Alguien dice algo diferente? De los protagonistas, doctor. No. Sí, pero los historiadores. Más venir la anterior clase porque tampoco es la diferencia, ¿no? Aquí está la planilla. Tiene consecuencias fatales. Esto no puede ser la historia de los protagonistas. Aquí dice sabe. Está clarísimo. Si dice sabe, es la historia de los historiadores. No es la historia ni de los protagonistas ni la gran historia. Entonces, lo que si se entiende la historia, que es lo que la humanidad sabe de sí misma, es la historia de los historiadores, que puede reunirse en miles de volúmenes, ¿no? Eso hemos dicho. La historia de los historiadores es también lo que ustedes escriben en una revista, sus profesores en una revista o en otra publicación, y es lo que sus pares reconocen como un trabajo válido. Entonces se asume que están narrando lo que ha pasado, están explicando y analizando lo que ha sucedido, y eso vale. Y se puede establecer después a que se equivocaron. Hay esos casos, ¿no? Pero bueno, también se depura. Estos historiadores se equivocaron, tenían esta fuente que resultó falsa por la historia oficial, se la creó para la historia oficial, y cayeron ingenuamente creyendo que lo que decía esa fuente es gracias, es verdad. Entonces aquí, al señalar sabe, es la historia de los historiadores. ¿Quién es Johann Gustav Droysen? Es un historiador también
alemán, y tiene, la mayor parte de sus escritos son textos de historia, precisamente, ¿no? Volúmenes, como hacen los alemanes, ¿no? Si conocen algunos textos de los alemanes y de los historiadores, son volúmenes pues enormes y que desmenuzan los problemas al extremo, lo que tiene sin duda mucho valor. Entonces aquí tenemos como, en el caso de von Ranke, una definición de la historia, refiriéndose esta definición a la historia de los historiadores. José Ortega Gasset, además de hacer varios trabajos historiográficos, ha hecho también textos de filosofía muy relevantes. Tiene esta definición, él es un filósofo del siglo XX, historiador de español, ¿no? La historia es un sistema, el sistema de las experiencias humanas que forman una cadena inexorable y única. De los historiadores también. Aquí más se ve esto que les decía, ¿no? El gran compendio de miles de volúmenes, ¿no? Esa es la historia de los historiadores, que se puede reunir en una gigantesca biblioteca, ¿no? Hoy día el internet de alguna manera es eso, pero obviamente está bastante parcial desde el punto de vista de todo lo demás que no está, porque hay mucho más de la historia de los historiadores que no está en internet, pero el internet se puede asumir. Ahora una biblioteca muy nutrida también puede asumirse como este receptáculo del sistema, ¿no? Sistema de las experiencias humanas que forman una cadena inexorable y única. ¿Esto no puede ser también la gran historia? ¿Qué? ¿Por qué no sería la gran historia? No, al contrario. Sí, por el tema incluso de sistema, ¿no? Sí, podría ser, ¿no es cierto? Sistema implica, la palabra sistema implica algo que universaliza, que aquí hay que analizar, ¿no? A ver, tenemos la gran historia y tenemos la historia de los historiadores. Hablemos un poco de la biblioteca, la gran biblioteca de internet, o como más o menos ordena la UNESCO, ¿no? Pone por ejemplo la historia por países, ya, o la historia por épocas. Bueno, ya, muy bien. Entonces la prehistoria, la época antigua, etcétera, ¿no? Ahora, ¿quién hace eso? Obviamente los historiadores, ¿no? Dicen, sí, yo me he ocupado por decir algo, ¿no? Con Egipto. Desde el siglo XXV, fines de antes de Cristo, que cantidad de tiempo, 2500 años, ¿no? Esos, los primeros, ya está bien, ¿no? Pero me he especializado más en el siglo XVII antes de Cristo, la época de tal faraón, etcétera, etcétera, ya muy bien. Ahora, ¿eso quién hace? Señalar, por ejemplo, las etapas de la historia de Egipto. ¿Eso existe en sí en la historia? ¿O lo hace el historiador? los historiadores, El historiador, parte del convencionalismo. Claro, y puede variar, ¿no? Porque además hay diferentes enfoques, ¿no? Tu enfoque está mal, yo prefiero hablar, digamos, de modos de producción. Bueno, otra persona, un marxista, puede dividir la historia en modos de producción, ¿no? No le convence mucho la división más tradicional de historia antigua, prehistoria, historia antigua, etcétera, ¿no? O prefiere hablar de esclavismo, feudalismo, etcétera, que tampoco es inválido, tiene validez cualquier división. Entonces, las divisiones y por lo tanto los sistemas no son únicos, son varios, ¿no? Incluso ahora cuestiona la historia universal, ¿no? Y no tiene que llamarse historia mundial, ¿no? Wallenstein se llama quien dice eso, ¿no? Bueno, son sus posiciones que como otras tienen valor, tienen argumentación, pero dividen la historia de distinta manera, conciben diferentes sistemas para comprenderla.
Los sistemas tratan de alguna manera de aprender, es decir, de captar la gran historia. ¿Comprende, no? Es decir, tener una visión macroestructurada. Pero claro, la gran historia no es solo eso, pero además hay varios sistemas. Entonces, cuando Ortega se habla de sistema, parecería que está hablando de la gran historia, ¿no? Pero el sistema como tal en la gran historia no existe en sí, sino existe por la labor de los historiadores que la ordenan de esta u otra manera. Y entonces fíjense la importancia del historiador, ¿no? Es quien realmente permite conocer ciertos hechos en cierto lugar, pero como parte de un periodo, de una etapa, de una era, de un sistema, y ese sistema el historiador de alguna manera lo tiene. Es decir, es que no relaciona con esto porque no está, según él, relacionado, ya, entonces es su visión. Entonces, el sistema, sus límites, su estructura, sus partes y la comprensión del todo es siempre un trabajo del historiador, pero con base en lo que es la gran historia. Y la gran historia es, por decir así, tan grande que permite cualquier sistema, que permite cualquier ordenamiento, que permite cualquier añadido de conocimiento, diríamos, específico, concreto y singular, sea en un sistema o en otro sistema. Y bueno, entonces parecería, ¿no? Es un sistema que está hablando de la gran historia, pero en realidad está hablando de lo que los historiadores ordenan, estructuran, dividen y permiten visualizar la totalidad de manera general, porque nunca la va a ver en su riqueza de contenido. Y eso es labor de los historiadores. Además, sistemas de experiencias humanas. Esto, si dijera, por ejemplo, totalidad, sería la gran historia, ¿no? A ver, cambien sistema por totalidad. La historia es una totalidad de experiencias humanas que forman una cadena inexorable y única. Si dijera eso, no sistema, porque sistema es el ordenamiento del historiador, pero si dijera una totalidad ¿de qué? De todo lo que ha hecho el hombre, de sus experiencias, y ahí se incluye todo, ¿no? Pero entonces ya no se incluye a los homínidos, que no son hombres, ¿no? Bueno, el ergaster, el neandertal, etcétera, etcétera. Bueno, se puede tener una visión un poco más restringida de la historia, con el nombre de historia, y a esa parte que se la puede llamar prehistoria, como de hecho se hace, ¿no? Entonces, pero eso ya es un ordenamiento, fíjense. O sea, llamar a lo que han hecho los homínidos desde los primeros especímenes. Ustedes pasan esa materia, ¿no? Una vez vi que hay una materia que es precisamente referida a esto. Y bueno, no siempre aparece como historia, sino como prehistoria, o inclusive tiene otros nombres, ¿no? La evolución de la especie humana, etcétera. Y se puede concebir que no es la historia propiamente dicha, es que también el concepto es una construcción de los historiadores. O sea, los historiadores dicen que historia es ¿desde cuándo? Desde que se inventó la escritura. ¿Cuándo ha sucedido eso? Bueno, más o menos, ¿no? ¿Dónde ha sucedido? Algunos dicen en Ur, más o menos, hace 5.000 años, otros dicen no, es Egipto. Bueno, son diferentes puntos de vista. Otros dicen no, se debe incluir algo más, algo que ha sucedido antes. ¿Cuándo antes? Antes de que se invente la escritura, ¿no? Bueno, son puntos de vista, pero son puntos de vista de ustedes. La gran historia como tal tendría que incluir también los simios y su evolución,
que sabemos hoy día que no es una teoría, ¿no? Es una comprobación científica muy respaldada, no es una teoría posible, sino es una evidencia de cambios en las formas de existencia de las especies y cómo se han relacionado. Hoy también existen muchos estudios muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, de que el Cro-Magnon, es decir, el Homo sapiens sapiens, se habría mezclado incluso con el neandertal, ¿no? Y que nosotros tendríamos algo de neandertales, ¿no? Que tienen una apariencia diferente, ¿no? Entonces ustedes conocen, no son tan altos, son un poco regordetes, ¿no? Y bueno, una cabeza más grande. Entonces habría que ver, aquí parece que mi amigo es neandertal, más neandertal que Cro-Magnon cualquiera, ¿no? Pero bueno, entonces al margen de esas cosas, está claro que eso es historia. Algunos historiadores pueden considerar que sí, otros no, porque hay diferentes enfoques, y esos enfoques son los que los historiadores establecen en el sistema de conocimiento de las experiencias humanas, sea que comiencen en tal momento o se extiendan a antes, ¿no? Entonces, el sistema como tal hay que entender lo que es la historia de los historiadores. Si dijera totalidad, la historia es una totalidad de las experiencias, o la totalidad de las experiencias humanas. Ahí sería una definición de la historia como la gran historia. Bueno, y la última, ¿no? La historia es la ciencia que describe, explica y comprende los fenómenos de la vida, las situaciones de los hombres, los conjuntos sociales, seleccionando lo que tiene efectos sobre épocas sucesivas, o sea, típico, atendiendo los cambios que no se repiten en el tiempo ni en el espacio. ¿Qué es esto? Los historiadores. También. Fíjense, lo que más se define es la historia de los historiadores, que en realidad es lo que más importa, ¿no? ¿Por qué? Porque ustedes describen la historia. Una persona que lee lo que ustedes escriben asume que lo que escriben no es ficcional, es lo que ha pasado realmente, y lo que ustedes explican es la buena explicación que me permiten comprender por qué pasó esto, qué causas hubo, qué elementos, qué factores intervinieron para que se produzca cualquier hecho, ¿no? Es una revolución. ¿Por qué se produjo la revolución del 52, por ejemplo, ¿no? Entonces ustedes explican, obviamente no empiezan ustedes explicar eso y nos leen otras explicaciones, pueden añadir algunas nuevas fuentes, eso es lo que tiene mucho valor también, ¿no? Pueden desmentir a algún historiador que piensan que se ha equivocado, o alguno que tiene una visión muy sesgada, ¿no? de esa revolución. Entonces lo que ofrecen puede estar en contra de otros, puede estar a favor también en comparación con lo que otros historiadores han ofrecido antes de ustedes, o ser un tema nuevo, ¿no? Cuando es un tema nuevo hay ciertas ventajas, ¿no? Como nadie ha dicho algo sobre el tema, lo que yo diga se va a aceptar porque además está respaldado en fuentes, ¿no? Entonces, bueno, pero si ya es un tema bastante estudiado, seguro van a haber objeciones de quienes sostienen otras explicaciones diferentes a la de ustedes. Entonces eso también influye en su tema de tesis, ¿no? Van a hacer algo nuevo realmente que tiene más posibilidad de ser aceptado porque no se ha trabajado antes ese momento, ese periodo, esos actores, etc. O van a tomar posición al lado de ciertos historiadores y en contra de otros historiadores, aportando algunos argumentos nuevos para respaldar posiciones ya elaboradas, rechazando otras. Puede ser cualquier situación, en el fondo, de cualquier manera se da el avance de la historia, pero no con nuevos hechos, sino con nuevos estudios, nuevas argumentaciones, nuevos aportes. Bueno, aquí además señala
¿Te estás viendo? No voy. Ah, ya, está bien, está bien. Además aquí se añade, fíjense lo que hacen los historiadores, ¿no? Muy interesante, explica los fenómenos de la vida. El historiador explica, ¿no? No es solo un narrador. Esa es un poco la diferencia con el periodista, ¿no? El periodista lo que hace es reportar lo que pasa día tras día. Esa es la definición más, diríamos, convencional del periodismo, ¿no? Que se aproxima también al trabajo de quien hace una cronología, es decir, hoy ha pasado esto en tal lugar, mañana va a hacer un nuevo reporte y va a decir, hoy ha pasado esto en tales otros lugares, ayer hizo lo propio, y así se van sumando los acontecimientos. No es tan sencillo el tema, ¿no? El periodismo tiene sesgos, tiene enfoques, tiene visiones que orientan incluso hasta inconscientemente al periodista a establecer qué vale y qué no vale. Y peor si tiene una posición política, o peor si hay un poder estatal que regula el periodismo. Hoy día vemos eso de una manera dramática, ¿no? Inclusive prohibiendo decir ciertas palabras. Fíjense, ese extremo llega. Eso hace el Estado de la Federación Rusa. Los periodistas que escriben guerra, que escriben invasión de Ucrania, están en la cárcel o han escapado de Rusia, viven en Europa Oriental, muchos países. Fíjense qué libertad hay para incluso reportar. Pues yo entiendo que guerra es esto, entonces esta es una guerra, yo entiendo que invasión es esto, entonces esta es una invasión. Querer anular, querer aplastar el reporte con conceptos universalmente válidos. Es una guerra de invasión, que un ejército se meta al territorio de otro país. Es así de sencillo, ¿no? Y eso es lo que ha hecho Rusia hace un año, el 24 de febrero del 22, en Ucrania. Diga lo que diga Putin, ¿no? Esa es la realidad. Y no reportarla así, y tener que ser perseguido por hablar así, terminar en la cárcel, torturado por decir estas palabras, es pues el colmo del totalitarismo. Es el colmo de la manipulación, es el colmo de aplastar la verdad. Ese es el régimen de la Federación Rusa. Entonces, aquí no estamos hablando de explicar, estamos hablando solamente de describir, pero el historiador, aparte de que tiene que describir, tiene que explicar, fíjese, explica y comprende. ¿Qué van a hacer los historiadores dentro de 20 años al hablar de la guerra de Rusia? Van a decir, la operación especial de la Federación Rusa, motivada por las amenazas de la OTAN, eso van a decir. Tal vez algunos digan, ¿no? Tal vez algunos digan, los pagados, ¿no? Claro, lo que van a decir, que tengan el mínimo de decoro intelectual, es otra cosa. ¿Qué es el decoro intelectual? No, yo no voy a responder a lo que me quieran pagar, yo voy a responder a mis principios, que es escribir lo que pasó. Y claro, voy a usar invasión, guerra de invasión, y voy a explicar, según la ciencia política del siglo XXI, guerra de invasión significa esto, que yo asumo y por eso digo que ha sucedido una guerra de invasión. Una guerra que ha invadido para doblegar a un país vecino que no cometió ningún acto que justifique esa invasión. Bueno, y describirán así y explicarán tal vez recurriendo a la personalidad de Putin. Es muy interesante su personalidad, fíjense. Y eso hará un historiador, tal vez alguno lo haga. Tal vez alguien que también estudia psicología, ¿no? Tal vez alguien que estudia psicoanálisis, puede ser. Entonces, las explicaciones que se den de estos, digamos, 10 años, la tercera década del siglo XXI, la primera
del 2000 al 2010, la otra es hasta el 2020 y la tercera es hasta el 2030. Alguien que haga la historia de Europa y de Asia en la tercera década del siglo XXI, tal vez explique con otros elementos la guerra que estamos viendo hoy como protagonistas. Ahora, ¿vale la pena que ustedes escriban? ¿Pueden escribir como historiadores ahora, un año después? ¿Qué creen? Sí, se puede. ¿Y cómo se llama eso? Historia inmediata. Muy bien, historia inmediata. Pueden hacer. Yo creo que hasta deben hacer. Crónica histórica también de Crónica histórica. ¿Sabes qué? Eso es un poco equívoco, ¿no? Porque reduce la historia a la crónica. Y eso es lo que no deben hacer los historiadores. Un historiador que solo ofrece crónica, que hoy día, ¿no? Ustedes buscan en internet, ¿qué pasó hoy día? Y aparecen N fechas, ¿no? En el siglo IV, en tal, en la misma fecha pasó esto. Ese tipo de información, bueno, puede ser algo hasta divertido, ¿no? Qué interesante, porque no hay pues relaciones, a no ser que yo crea en algún misticismo, ¿no? De que los días tales, no, eso no corresponde, ¿no? Entonces, pero puede ser como datos, sin mayor vinculación, pero reducir a eso la historia no está bien. O sea, el historiador puede usar una crónica, está bien que use una crónica. Una manera de escribir, por ejemplo, la historia inmediata es tener una crónica muy detallada, pero ese no es el trabajo completo, ese es el trabajo previo. Después viene lo que dice aquí, comprender. Hay que primero comprender. ¿Qué es comprender? Que yo entiendo cómo se ha desarrollado y por qué se ha desarrollado así. Y después explico, es decir, explicar qué significa poner causas y efectos. Para que se produzca este efecto ha habido estas causas. Muy bien, eso se hacen ustedes. Y eso, en la medida que sea objetivo, que no estén pagados por un gobierno para sostener una narrativa totalmente falsa y sesgada. A ver, no dejar que se hable de guerra, no dejar que se hable de invasión, y es el colmo. Y ahora en el último discurso echa la culpa Putin a Occidente. Imagínense el cinismo de los discursos, pero lo grave no es tanto eso, es cómo domina a su población con una información diaria. Y al extremo, que claro, sí está bien. Yo he escuchado en uno de esos cerebros lavados, porque esos son, ¿no? Cerebros lavados por la propaganda. Sí, pues si mi vecino me apunta con un cañón, yo tengo derecho. ¿Qué? Si mi vecino me apunta con un cañón, yo tengo derecho, decía un granjero. Claro, totalmente acólito de Putin, pero más que acólito por convicción, por manipulación, por la prensa. Claro, el reportero no le ha dicho nada, ¿no? Si el reportero viene, entonces si su vecino le apunta con un cañón, usted tiene derecho a entrarse a su casa, violar a su mujer, secuestrar a sus hijos y matarlo a él, porque eso están diciendo, ¿no es verdad? Eso es lo que están diciendo, fíjense, al decir semejante exabrupto. No tiene el menor sentido, pero es resultado de la manipulación. Y hoy día la manipulación mediática, especialmente en las redes sociales, en la coerción y control que el Estado ejerce contra los periodistas, esto es brutal. Y llega a una idiotización colectiva sin precedentes. Es decir, todos son idiotas, manipulados por informaciones falsas, por las fake news, pero por todo lo demás que ahora es incluso la inteligencia artificial. Entonces, fíjense, en ese cuadro, ¿qué va a hacer un historiador? ¿Va a ser crónica? No, pues, la crónica no tiene mayor relevancia, va a ofrecer explicaciones según su comprensión de que esto sucede por tales razones, y va a explicar también por qué hay esa manipulación y esa represión a los periodistas.
La actual época, y hay que tener en cuenta esto para la historia inmediata, que vamos a ver hoy día con un poco más de detenimiento, tiene la gran ventaja de que mucho se reporta en vivo, algo que no existía antes, ¿no? Es decir, crímenes en vivo, acciones concretas en vivo. Por eso hay tanta represión, ¿no? A los periodistas, porque están mostrando en vivo lo que está pasando. Y eso es pues sumamente valioso. Va contra toda manipulación y mentiras. Porque hay además la evidencia. Una evidencia que claro se puede manipular, se puede tergiversar, se puede poner unas imágenes en lugar de otras. Eso ha hecho Putin también, ¿no? Poniendo y manipulando imágenes. No, sus cadáveres están vivos. No había tal. Un poco el agua sobre el parabrisas daba lugar a que parecía que una mano se movía de un cadáver. Era una manipulación. Y así son manipulaciones ya cínicas. Pero también se descubren. Ha puesto fotos de otros lugares, de otro tiempo, diciendo, no, aquí está todo bien, no, esto es mentira. Y hoy día, ¿cómo se sabe eso? Por la prensa y por los análisis. Los análisis invertidos que hace, buscando las fuentes, son realmente magníficos. Entonces hay que ser muy idiota para creer cualquier mensaje. Y esos trabajos de descubrimiento del manipulador, del mentiroso, del que realmente está coaccionando la verdad, el periodismo y también el trabajo de los historiadores, porque los historiadores también se van a basar en el trabajo de los periodistas, en sus reportes. Pues si se basan en solo mentiras, alguno no muy despierto va a decir, sí, es verdad, no ha habido ningún crimen de guerra, no ha habido crimen de lesa humanidad. Cuando eso es hoy día evidente, sus cadáveres eran falsos, pero imagínense lo que se da actualmente. Entonces, el trabajo del historiador no es solo la cronología, eso tiene valor, es necesario, hay que también hacer crítica de la cronología, ¿no? La cronología puede ser muy parcial, puede ser muy sesgada, hay que completarla, hay que tenerla, hay que consolidarla como trabajo previo y después comprender cómo esa sucesión de hechos que están engarzados se ha dado y después explicar y señalar estas son las causas y estos son los efectos y esos efectos se convierten en nuevas causas para darse una cadena de acontecimiento y eso es explicación. Y si ustedes lo hacen con un estilo agradable, de lectura adecuada, han hecho un gran trabajo, han hecho una gran contribución a la historia y va a dar gusto leer, por ejemplo, esa tesis, si hay una tesis, ¿no? O si hay un artículo o lo que fuera. Entonces, hay que comprender, hay que explicar y hay que también privilegiar. Claro. Fíjense, nadie puede hablar de guerra, nadie puede hablar de invasión, nadie puede hablar de crimen en Rusia hoy día. Y es rapidísimo, ¿no? ¿Saben lo que hacen los que resisten? Porque hay. Escriben así en un muro en la plaza, muera la guerra, abajo Putin, pero así pequeñito porque si los pesca directamente a la cárcel. Así es este sistema. Y claro, ahora están padeciendo los periodistas. ¿Creen que algún historiador ruso va a tener libertad de expresar lo que ha pasado, de exponer, de explicar, digamos, dentro de 10 años? Ojalá que sí. Ojalá que lleguemos a eso, que llegue Rusia a eso, sería un avance en la libertad. Pero también es posible de que no. Y si este régimen continúa como fuere, es obvio que no va a ser posible. Se llama historiador alguien que se rinda ante el poder, ante la represión, que acepte el dinero y las coimas que pueden ser puestos en el gobierno, cualquier tipo de beneficio para
difundir falsedades, para repetir discursos cínicos, que la humanidad sabe que no es así. Además, con evidencias, hoy día las evidencias son tan fuertes. Entonces hay que seleccionar y decir cuál es el peor crimen que han cometido los rusos en Ucrania. ¿Saben ustedes cuál es? Bucha, que es la ciudad que han cometido los peores crímenes de lesa humanidad. Entre los crímenes hay varios, ¿no? Secuestro de niños, fíjense lo criminal de eso, ¿no? No se ha dado en Bucha, se ha dado en el Donbass, pero claro, a los niños los han enviado para que hogares pro-Putin en Rusia los adopten. Fíjense qué crece eso, sí. Eso no sería similar a lo que ha hecho en otros tiempos Francisco Franco, quitando a los niños de las madres republicanas para entregarlo a hogares católicos. O Galtieri en la Argentina, ¿no? Sí. Justamente las madres de Plaza de Mayo demandaban, entre otras cosas, las desapariciones, las adopciones por gente adicta o proclive. No era Galtieri, a Videla, ¿no? A Videla, que ha hecho los secuestros de niños. Entonces, no es algo nuevo. No hay que pensar que estas medidas son nuevas. Estas medidas criminales tienen sus protagonistas, ¿no? En otros lugares, en otras partes, pero no por eso dejan de ser tan graves. Lo mismo pasó con Vichy, ¿no? Después de que Alemania entró en Francia en la Segunda Guerra Mundial. Vichy, sí. el gobierno de Vichy, pero era el gobierno en contra del gobierno títere de París. O sea, era el gobierno de la resistencia. Ahora, los de la resistencia francesa también había esas denuncias, pero más denuncias habían contra los que se llamaban los convivientes, ¿no? Convivientes, que eran los colaboracionistas, y la mayoría eran mujeres entre las colaboracionistas, que además se ofrecían a los nazis, ¿no? Y claro, entonces este tipo de acciones brutales, ahora torturas, ¿no? El cinismo de decir, bueno, se ha suicidado, pero no con las manos atadas. Han encontrado su cadáver con las manos atadas y dicen suicidio. O sea, ya creen que la gente es por esencia estúpida, ¿no? Que va a creer cualquier argumento. Entonces, fíjense, crímenes de guerra, lo que alguna vez hablamos, ¿no? Está arreglada la guerra. En la guerra no se puede cometer cualquier acción, como bombardear edificios residenciales de civiles. Ese es un crimen. Se puede bombardear un complejo militar, se puede bombardear armas acorazadas, etc., pero no se puede bombardear viviendas de civiles. Ahora, por ejemplo, eso hacen los yihadistas, ¿no? Detrás de un edificio está su sede, y a veces en los actos que realizan ponen mujeres y niños. O sea, ese es otro tipo, pero ese no es el caso de Ucrania. En Ucrania se ha disparado para aterrorizar a los civiles. Y eso, fíjense, ¿vale la pena trabajar como historiadores? Sí. ¿Vale la pena hacerlo ahora? Sí. ¿Se va a hacer dentro de 10 años? Sí. ¿Se va a hacer dentro de 50 años? Sí. Todo eso es el trabajo de ustedes. ¿Y vale la pena hacerlo ahora? Bueno, cada uno pensará, verá, ¿no? Yo les planteo como trabajo opcional hacer un pequeño texto, así una página, me envían por WhatsApp, opcional, sobre un año de la guerra de Ucrania en la perspectiva histórica, así se llama, y el texto, sus opiniones personales, su visión, pueden introducir elementos de la historia inmediata, es voluntario, no están obligados, ¿ya? Lo que veamos hoy de la historia inmediata pueden incorporar, aunque ya estamos viendo. Entonces, fíjense, hay que seleccionar los hechos,
y eso tampoco debe llevar así, a mí que me importa, ¿no? Tan lejos que está Ucrania. La guerra de Ucrania de Crimea en 2014, nadie ha hablado, fíjense. Ha pasado desapercibida y Rusia se ha apoderado de una península enorme. Entonces, pero esto ya no, ¿no? O sea, es cierto lo que dicen los analistas, porque si esto cae, después van a ser los países bálticos, ¿no? De la ex Unión Soviética, incluida Polonia. Y por eso hay la reacción. Entonces hay que estar un poco informado. Yo les sugiero ver algunos noticiosos, ¿no? Algunos programas de noticias por ejemplo, de la Deutsche Welle, ¿no? No sé si conoces. Pero igual tiene mucha tendencia. ¿Perdón? La Deutsche Welle tiene igual sus tendencias. Todos tienen tendencias, ¿no? Ahora, para hacer un buen trabajo de historiador hay que ver las dos tendencias, ¿no? Por ejemplo, si van a escuchar el discurso del presidente de Estados Unidos, creo que hace 2 días, también tienen que escuchar el discurso de Putin, ¿no? Para, bueno, ver las perspectivas. ¿Cuáles son las dos tendencias? Las dos tendencias son los noticieros, por ejemplo, de países de la Unión Europea, por ejemplo, de Francia, ¿no? France Press y otros noticieros que hablan de Europa, Euronews, por ejemplo. Vean eso, es bastante. En mi opinión, tienen, como dices, es cierto, ¿no? Pero hay extremos. La tendencia puede ser más o menos evidente, o puede ser ya cínica, ¿no? Que ya como si se tratara de gente que no tiene ningún criterio para aceptar cualquier narrativa, tampoco eso se puede tolerar, ¿no? Bueno, entonces, si quieren, hacen eso en la perspectiva de la historia de Occidente, la historia de Europa, o la historia del mundo, si quieren, o universal, o como quieran llamarla, o contemporánea, digamos, hasta fin de la década, 2030, ¿cómo ven lo que está pasando ahora? ¿Ya? Algo muy personal, sus propias opiniones, su propia visión de la guerra y también su crítica, ¿no? A una y otra tendencia. Entonces, busquen ustedes, no es difícil, en internet se encuentra fácilmente, que son las grandes facilidades, ¿no? Y particularmente para la historia inmediata, lo que quería decirles es que, eso voy a hablar un poco más adelante también, Bloch, por ejemplo, ¿saben quién es? ¿No? Mark Bloch. La Escuela de los Anales, él habla de la historia inmediata y habla en el sentido de lo que él estaba viviendo, que era la Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué hacía como historiador inmediato frente a la Segunda Guerra Mundial que estaba viviendo? Es decir, él escribe en pleno desarrollo, 44, 45, también puede ser 2, 3 años después, ¿no? Sigue siendo inmediato. ¿Cómo hizo algunos de sus textos en el sentido de la historia con testimonios de quienes la vivieron, de los protagonistas? Por eso es tan importante también la historia de los protagonistas, que lo que dicen puede ser muy parcial, muy localizado a su propia problemática, su propia vivencia, pero si se constela esos testimonios, se tiene un cuadro bastante objetivo de una problemática compleja y de una totalidad relativa, es decir, que vive, por ejemplo, un emigrado de Ucrania huyendo de la guerra. Y hay varios testimonios en la prensa, en estos noticieros, ¿no? de una u otra agencia. Y sus testimonios, ¿qué decían hace un año? ¿Qué dicen ahora? Los sobrevivientes, por ejemplo, ¿qué opinan sobre sus pérdidas? ¿Qué sienten? Recurrir a esos testimonios es muy válido. Hay que tener en cuenta su relatividad, es decir, es algo personal, con visión limitada, pero eso, si se suma otras y otras, si se tiene un cuadro bastante amplio,
permite comprender la situación en su complejidad real. Y ese también es un trabajo de los historiadores, fíjense. Y para eso hay que, claro, tener algunos recursos, por ejemplo, de cómo entrevistar. Los periodistas hacen muy buen trabajo. Y estos testimonios y estos casos que reportan, que abarcan varios meses a veces, ¿no? Cuentan lo que ha pasado, es muy valioso para el trabajo de ustedes desde un punto de vista no sociológico, no politológico, sino histórico, en el sentido propiamente de la historia inmediata. Las situaciones de los hombres, dice, ¿no? Las situaciones importantes, seleccionando lo que tiene efecto sobre épocas sucesivas. ¿Qué es lo más importante de la guerra de Ucrania que va a tener repercusión en los próximos, no sé, 25 años, hasta mediados del siglo XXI, hasta 2050? ¿Qué creen que puede ser lo que resulte como lo más significativo de esta guerra, con implicaciones de efectos políticos, sociales, para la humanidad? Eso dirán ustedes, no, pues eso es política ficción, o es especulación teleológica, o especulación cíclica, o especulación distópica. Bueno, puede ser, ¿no? Hay que abstenerse de caer en las especulaciones, pero también hay que tener cierta visión analítica de lo que podría ser. Y en ese sentido no se trata de adivinar, se trata de analizar. Y también la historia inmediata sirve para prevenir. Imagínense lo que ha hecho Bloch, ¿no? A reunir testimonios terribles, pues, de lo que pasaron los judíos, de lo que pasaron las personas sometidas, torturadas, que sobrevivieron al régimen nazi. Todo eso, ¿para qué sirve? Sirve para evitar precisamente que se produzca lo mismo después. Y esa es la gran importancia de la historia, aprender del pasado. Porque el que lo ignora está condenado a repetirlo. ¿Es una frase de quién? Pablo Escobar. ¿Perdón? ¿De Pablo Escobar o no? No, ese señor lo único que podría hablar es de sustancias inhalantes, ¿no? Sí. Disculpe, tenía un comentario hace ratín que quería explicar. Un poquito más alto, Brian, por favor. En realidad la historia oficial nos dice, y bueno, la teoría oficial que arranque es que nos debemos basar en la fuente. Y para la veracidad de la fuente tiene que pasar 30 años, por lo menos la archivística se ve así. Entonces, hablar de historia inmediata es un poquito complejo. ¿Por qué? Porque hay justamente la tendencia social actual. Entonces, posteriormente, la gente que estudia este proceso, hablo de acá de 20 años, puede tener diferencias, tendencias. Es como decir, hablar de la actualidad del país y escribir pro gobierno, ejemplo. Y si uno escribe pro gobierno, posiblemente sea por la situación actual, pero haciendo una revisión histórica Escucha, por de años favor. futuros. Está muy bien lo que dices, Brian, ¿no? Eso es lo que Hobsbawm llama el efecto sombra, ¿no? Cuanto más cerca está el hecho que se estudia, tiene mayor sombra sobre el historiador. ¿Por qué? Por lo que tú dices. Como el historiador está siendo parte de esos acontecimientos, también tiene una posición definida, cualquiera que sea por A o por B o por Z, y esa posición definida, o por lo menos proclive, influye en el trabajo que va a hacer. Eso es cierto, y aumenta ese efecto sombra en la medida en que los hechos que se estudian son más cercanos. Si son más lejanos, es menor. O sea, es como si estuviera pasando aquí y claro, proyectan las obras sobre la historia. Pero como han pasado tan lejos, ya no llega, ¿no? O llega muy poco. Entonces esa es la idea que está muy bien. Ahora, eso es cierto, es correcto desde el punto de vista
metodológico, epistemológico, etc. Pero también hay que tener en cuenta que no hay una cantidad de tiempo, es decir, un tiempo que garantice total objetividad. Y eso puede ser mucho tiempo que pase, eso da lugar a que pase mucho tiempo e igual haya influencia, ¿no? Por ejemplo, un sucrense que ahora habla de la Revolución Federal no va a ser igual un historiador sucrense que un historiador paseño que hable de la Revolución Federal, porque ha pasado, o sea, un siglo y cuarto, son 125 años más o menos, todavía pesa, ¿no? Y ustedes si hablan de Chile, no van a hablar lo mismo que un historiador chileno sobre la Guerra del Pacífico. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Un siglo y medio. Entonces, no, el tiempo, el largo tiempo, tampoco es garantía de objetividad. Y es posible que aunque estemos muy cerca de los acontecimientos estudiados, si la historia inmediata, haya un esfuerzo consciente de ustedes a ser lo menos sesgados posible. Eso sí, ¿no? Es decir, hay que buscar esa, intencionalmente, esa pretendida objetividad. Sabemos que nunca se va a lograr plenamente, siempre va a haber influencia de uno u otro tipo, pero eso puede ser de hace 200 años o de hace 20 días o de hace 2 años. Entonces, si bien es más fuerte cuanto más cerca está el hecho estudiado, también puede ser muy fuerte aunque pasen 2 siglos. Y también es posible que conscientemente el historiador busque la mayor objetividad posible. Si querías hablar, escribe aquí tu nombre, vamos a escuchar a su compañero y vamos a dar un lapso de unos minutos, 5 a 10 minutos de descanso para terminar el tema. ¿Sí qué dices? Sí, doctor, sobre la posición también del compañero, podría recalcar también que, por ejemplo, el historiador Osman escribió la historia del siglo XX, todavía estando en el siglo XX. De hecho, en el último capítulo, que ve la caída del muro de Berlín y del llamado socialismo real, describe el 92 o el 93, es decir, no habían pasado ni 5 años de la caída de la disolución de la Unión Soviética, y es uno de los trabajos, incluso desde los marxistas, más importantes para analizar cómo cayó el muro de Berlín, la perestroika, el efecto Chernobyl y todo lo demás. Entonces, si bien una cosa es la periodización que nos enseñan en la archivística, bueno, después de 30 años el archivo solo es un archivo histórico porque es un archivo muerto y demás cuestiones, también la historia presente puede trabajar con esa documentación, porque la documentación puede ser muy útil para analizar un tiempo presente, aún siendo una documentación del presente. Por ejemplo, los informes sobre los casos de torturas y de violencia durante las dictaduras se los trabajó con 5 años de diferencia en el caso de la Argentina para enjuiciar a Videla, a Galtieri y compañía. Entonces, esos trabajos, tal vez para la historia presente, tienen una utilidad diferente, y si bien esta sombra que dice Hoffman afecta mucho al historiador, también es cierto que no por estar más cerca puede ser ni menos objetivo ni menos preciso. Muy bien lo que dices, gracias José Marcos, ¿no? Sí es así, ¿no? Ahora, también es cierto que la desclasificación da luz, ¿no? Sí. Y eso se necesita tiempo. Sí. Un caso muy importante son, por ejemplo, los archivos secretos de la guerra del Vietnam, que se desclasificaron, y sobre eso Hannah Arendt escribió un texto muy interesante, ¿no? Porque solo desclasificándolos se advertía los excesos de los norteamericanos en el Vietnam, ¿no? Y así pasa lo mismo con cualquier archivo secreto o clasificado que no se puede acceder sino hasta 50, 100 años o nunca.
Hay archivos del Vaticano que no se puede acceder, pese a que han habido desclasificaciones, o sea, se puede acceder a algunos, ¿no? Pero otros no. Lo que se ha podido acceder del Vaticano es, por ejemplo, cómo se coaccionó Galileo, ¿no? Y claro, esos eran archivos secretos. Y generalmente eso está vinculado con guerras, pero también con acciones institucionales. Entonces, el tiempo puede ser favorable teniendo en cuenta la desclasificación, eso sí. Y también hay que tener en cuenta que estando muy cerca hay mayor sombra, pero eso no es definitivo. El historiador, el buen historiador puede liberarse de esa sombra. Y estando lejos también puede haber. Entonces también el buen historiador debe decir, ya, yo soy sucrense, pero no por eso voy a defender a Sucre, porque encuentro que ha sido así, eso favorece a la paz. Claro, le quitarán la nacionalidad, Bueno, vamos a descansar 5 minutos, tenemos todavía 1 hora y un poquito más, por favor, vuelven cuando les diga, hemos terminado estas diapositivas.